Bienvenidos a la presentación de autómatas programables industriales. El objetivo general de esta presentación es dar a conocer qué es un autómata programable, su arquitectura, funcionamiento y su configuración. ¿Qué es un PLC? Un PLC es un controlador lógico programable o también conocido autómata programable. Es una máquina electrónica programable diseñada para ser utilizada en un conjunto industrial que utiliza una memoria programable para almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario, para implantar soluciones específicas tales como funciones lógicas, secuencias, temporizaciones, recuentos y funciones aritméticas, con el fin de controlar mediante entradas y salidas digitales y analógicas diversos tipos de máquinas o procesos. La arquitectura interna se puede dividir en diferentes partes, las cuales pueden ser integradas por los siguientes módulos: fuente de alimentación, unidad de procesamiento central, unidad de programación, módulos de entrada y salida y módulos de memoria. La fuente de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el funcionamiento de los distintos circuitos del sistema. La fuente de alimentación del autómata puede incorporar una batería tampón que se utiliza para el mantenimiento de algunas posiciones internas y del programa usuario en memoria RAM cuando falla la alimentación o se apaga el autómata. La unidad de procesamiento central. La CPU es la parte inteligente del sistema, interpreta las instrucciones del programa de usuario y consulta el estado de las entradas. Dependiendo de dichos estados y del programa, ordena la activación de las salidas deseadas. La CPU está constituida por los siguientes elementos: procesador, memoria monitor del sistema y circuitos auxiliares. La unidad de programación es el conjunto del medio del hardware y del software mediante los cuales el programador introduce y depura sobre la secuencia de instrucciones en uno u otro lenguaje. Se constituye el programa a ejecutar. Los módulos de entrada y salida. La sección de entradas mediante la interfaz adapta y codifica de forma comprensible para la CPU las señales procedentes de los dispositivos de entrada o captadores. Hay dos tipos de entrada: entrada digital y entradas analógicas. La sección de salida, también mediante interfaz, trabaja de forma inversa a las entradas, es decir, decodifica las señales procedentes de la CPU y las amplifica y manda con ellas los dispositivos de entrada o actuadores. Hay dos tipos de salidas: salidas digitales y salidas analógicas. Entradas digitales. Los módulos de entradas digitales permiten conectar al autómata captador de tipo todo o nada con finales de carrera pulsadores. Entradas analógicas. Los módulos de entrada analógica permiten que los autómatas programables trabajen como actuador del mando analógico y lean señales de tipo analógico, como puede ser la temperatura, la presión o el caudal. Las salidas digitales. Un módulo de salida digital permite al autómata programable actuar sobre los preaccionadores y actuadores que admitan órdenes de tipo todo o nada. Y las salidas analógicas. Los módulos de salida analógica permiten que el valor de una variable numérica interna del autómata se convierta en tensión o intensidad. Los módulos de memoria. Existen varios tipos de memoria: la RAM, memoria de lectura y escritura; la ROM, memoria de solo lectura, no reprogramable; la EPROM, memoria de solo lectura, reprogramables con borrador por ultravioletas; y la EPROM, memoria de solo lectura, alterables por medios eléctricos. La memoria RAM se utiliza principalmente como memoria interna. La memoria ROM se utiliza para almacenar el programa monitor del sistema. Y la EPROM se utiliza para almacenar el programa del usuario, una vez que haya sido convenientemente depurada. Ciclo de funcionamiento del autómata y control en tiempo real. El funcionamiento del PLC. Los autómatas programables son máquinas secuenciales que ejecutan correlativamente las instrucciones indicadas en el programa de usuario almacenado en su memoria, generando unas órdenes o señales de mando a partir de las señales de entrada leídas de la planta. Al detectarse cambio en las señales, el autómata reacciona según el programa para obtener las órdenes de salida necesarias. La secuencia básica de operación del autómata se puede dividir en tres fases principales:
lectura de señales desde la interfaz de entrada, procesado del programa para la obtención de las señales de control y lectura de señales desde la interfaz de salida. Al fin de optimizar el tiempo, la lectura y escritura de las señales se realiza a la vez para todas las entradas y salidas. Modo de funcionamiento. Existen dos modos básicos del trabajo del autómata. Online. El terminal solo puede trabajar estando conectado al autómata, visualizando y modificando el programa directamente en su memoria. Offline, el terminal termina trabajando sobre el programa de memoria del terminal y si se desea, al acabar se copia sobre la memoria del autómata. Ciclo del funcionamiento. El funcionamiento del autómata es, salvo el proceso inicial, que sigue a un reset, el tipo secuencial y cíclico, es decir, las operaciones tienen lugar una tras otra y se van repitiendo continuamente mientras el autómata esté bajo tensión. El ciclo de funcionamiento se divide en dos partes. Proceso inicial, en la primera parte. Antes de entrar en el ciclo de operación, el autómata realiza una serie de acciones comunes que tratan fundamentalmente de iniciar los estados del mismo y chequear el hardware. La segunda parte es ciclo de operación. Este ciclo se puede considerar que se divide en tres bloques. Dichos bloques son proceso común, ejecución del programa y servicios de periférico. El proceso común. En este primer bloque se realizan los chequeos cíclicos de conexiones y de memoria del programa, protegiendo el sistema contra errores de hardware, conexiones de entrada-salida, ausencia de memoria del programa o errores de síntesis, programa imposible de ejecutar. Ejecución del programa. En este segundo bloque se consultan los estados de las entradas y de las salidas y se elaboran las órdenes de mando o de salida a partir de ellos. Servicio de periféricos. Este tercer y último bloque es únicamente atendido si hay pendientes algún intercambio con el exterior. En caso de haberlo, la CPU le dedica un tiempo limitado de 1 a 2 milisegundos. Es atender el intercambio de datos. Si este tiempo no fuera suficiente, el servicio queda interrumpido hasta el siguiente ciclo. Ejecución y control en tiempo real. El tiempo total que el autómata emplea para utilizar un ciclo de operación se llama tiempo de ejecución del ciclo de operación o más sencillamente tiempo de ciclo, scan time. Dicho tiempo depende del número de entradas y salidas involucradas, la longitud del programa usuario, el número y tipo de periféricos conectados al autómata. Totales de los ciclos son entonces la suma de tiempos empleados en realizar las distintas operaciones del ciclo. Autodiagnosticando, proceso común, actualización de entrada y salida, ejecución del programa y servicio al periférico. Configuración del autómata, tipos de PLC. En la actualidad se puede conseguir una gran variedad de PLC, pero todos caen en una de las clasificaciones siguientes. De acuerdo a su conformación o estructura externa, pueden ser compactos o modulares. Compacto es si todos los elementos del PLC se encuentran en un solo bloque encerrados en un gabinete. Los modulares se dividen en estructuras europeas o estructura americana. La estructura europea es que cada módulo es una función, fuente de alimentación, CPU o entrada y salida. Y la estructura americana separa las entradas y las salidas del resto del autómata. De acuerdo al número de entradas y salidas pueden ser de gama baja, de gama media o de gama alta. Serían de gama baja si el número de entradas y salidas es menor a 256. Sería de gama media si el número de entradas y salidas es menor o igual a 256 pero no mayor a 1024. Y de gama alta cuando el número de entrada y salida es mayor a 1024. Lenguaje de programación de un PLC. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas, como pueden ser un ordenador. ¿Por qué existen diversos lenguajes de programación de los PLC? La variedad entre los lenguajes de programación para los PLC se debe a que los programadores tienen diferentes ramas, por lo cual unos prefieren programar en lenguaje más visual y otros prefieren programar en lenguaje escrito. De este modo se definieron los siguientes 5 lenguajes.
El diagrama de funciones secuenciales, un lenguaje de bloque de funciones secuenciales. Diagrama de bloques de funciones es un lenguaje de diagramas de bloques secuenciales. Diagrama de tipo escalera o LAN es un lenguaje de diagramas de reles denominado tipo escalera. De texto estructurado es un lenguaje de alto nivel como el de tipo de texto estructurado, similar a C o sobre todo a Pascal. Lista de instrucciones, lenguaje de tipo ensamblador como con uso de acumuladores. Aquí podemos ver los lenguajes de programación, el Lander, lista de instrucciones, el texto estructurado, el diagrama de bloques, el diagrama tipo escalera y las funciones secuenciales. En el empleo del autómata, antes de seleccionar un PLC, se deben tomar en cuenta los criterios cualitativos, que sería ayuda al desarrollo del programa, fiabilidad del producto, servicios de suministrador, normalización en la planta, compatibilidad con equipos de otras gamas, costes, previsión de respuesta. La selección de un PLC en cuanto a criterios cuantitativos: entrada, salida, cantidad, tipo, prestaciones y ubicación. Tipo de control: control de una o varias máquinas y procesos. Memoria: cantidad, tecnología y expansibilidad. Software: conjunto de instrucciones, módulos de programa. Periféricos: equipo de programación, diálogo, hombre-máquina, físicos y ambientales, características constructivas y bandas de temperatura. Bueno, esto es todo en la presentación de los autómatas programables. Podemos concluir que un controlador lógico programable, o también conocido autómata, es un dispositivo que se ha diseñado para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real. Muchas gracias.